Manuel Granda Valle y hoy vamos a hablar sobre el caso de Juan Pérez. Como antecedentes tenemos Juan Pérez ha trabajado durante 8 años como asistente administrativo en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Miguel, donde en el año del 2023 este fue diagnosticado con leucemia, una condición que según afirma fue determinada al momento de realizarse un examen médico dentro de una clínica privada. Durante su tratamiento, Juan Pérez presentó diversos certificados médicos que recomendaban la asignación de funciones de menor carga y la implementación de un horario más flexible como medidas razonables de adaptación. Sin embargo, el municipio decidió resolver y dar por terminada su nombramiento provisional, invocando razones institucionales y de criterio de protección de personal bajo la figura de ineficiencia laboral. Ante esta situación, el señor Juan Pérez decidió de interponer una garantía jurisdiccional, especialmente una acción de protección, para poder tutelar sus derechos constitucionales. Dentro de este caso, lo que se pide es que se reintegre al trabajo al señor Juan Pérez, que se pague lo adeudado desde el momento de la separación de la institución hasta su reintegro, que se establezcan condiciones laborales especiales por su condición. Dentro de los derechos vulnerados son el derecho al trabajo, el derecho a la no discriminación y el derecho a la salud. Yo, al ver la dificultad de este caso, he decidido establecer, y para poder establecer una correcta planificación de la defensa y diseñar una estrategia de litigio sólida para garantizar un asesoramiento idóneo al señor Juan Pérez, he decidido buscar información dentro de la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional del Ecuador, para poder identificar los precedentes relevantes, donde encontré una sentencia con número 2126-19-EP24, con número de caso 2126-19-EP, con fecha 25 de abril del 2024. El juez ponente fue Richard Ortiz Ortiz. El tipo de acción fue una acción extraordinaria de protección. Con respecto a los legítimos activos era la señora Selene Virginia del Consuelo. Los legítimos pasivos fue la Coordinación Zonal 8 y la Procuraduría General del Estado. Con respecto a la amicus curiae, no había en este caso, y los terceros coadyuvantes tampoco. Como antecedentes del caso antes mencionado, se señala que se realizó una acción de protección contra la sentencia emitida por la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, donde esta acción de protección manifestó que la señora Virginia del Consuelo Barba Salcedo impugnó el acto administrativo que dio por terminado su nombramiento provisional, sin considerar que tenía a su cargo la manutención y cuidado de su hermana con síndrome de Down y que ésta también contaba con una discapacidad intelectual del 78%. Donde la señora Selena Virginia alegó que la decisión impugnada vulneró su derecho al debido proceso y la garantía de motivación, donde la sentencia impugnada se encontraba inmotivada y por lo tanto atentaba contra sus principios de legalidad, debido proceso e imparcialidad, causando una nulidad de lo actuado. Dentro de los derechos que se reclaman en esta sentencia son el derecho al trabajo, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la seguridad jurídica. Con respecto a los métodos de interpretación, encontré dos métodos de interpretación, que es el textualismo y el sistemático. El método de interpretación textualismo, este establece que las normas se encuentran en el tema de duda y se hallan establecidas en los códigos de jurisprudencia ecuatoriana, y también no existe una subsanación entre los hechos presentados y la consecuencia. Con respecto a los métodos de interpretación sistemático, este tiene bien identificadas las normas y principios que se deben aplicar en la sentencia y se relaciona con la norma con las disposiciones de la misma ley, entendiéndose que este método de interpretación jurídica se usa para entender el significado de una norma analizándolo en el contexto de un conjunto más amplio de leyes y del mismo ordenamiento jurídico completo. Con respecto a las citas jurisprudenciales, tenemos la analogía estricta. Esta porque dentro de la sentencia se tiene una noción clara del precedente vinculante al momento de citar. Las citas retóricas, porque dentro de la misma sentencia existen varios extractos de jurisprudencia que no afectan o influyen de manera significante la resolución final del caso.
La conceptual, porque dentro de la sentencia se implementa un contexto conceptual claro con respecto a la temática, donde el hecho citado encaja con los conceptos de la temática del mismo caso. Los precedentes constitucionales. La ratio decidendi. La ratio decidendi de la sentencia que encontré se encuentra en el párrafo 86, la que manifiesta que la obtención del certificado de trabajo sustituista no constituía un requisito indispensable como para que el accionante gozara de protección reforzada a los derechos derivados de su condición sustituta. Dentro de esta ratio decidendi tenemos que entender que es una regla jurídica, está dentro de una decisión judicial y resuelve un problema jurídico, que es la de que la señora se encontraba en indefensión por los cuidados especiales que tenía que darle a su hermana. Innova el derecho, ya porque establece una nueva regla con respecto a los trabajos para las trabajadores sustitutas. ¿Tiene vincularidad? Sí, porque al establecer un nuevo precedente, este adquiere un estatus de obligatoriedad. El grado de precedente. Esta sentencia para el caso del señor Juan Pérez tiene un grado de persuasivo, ya que esta cuenta con actuaciones similares, pero no es vinculante para el caso. El tipo de precedente es horizontal, ya que este dictamen es dictaminado por la Corte Constitucional y obliga a todos los jueces. El obictor dictum. Este se encuentra establecido dentro del párrafo 15 al 45 y del 50 al 77. La dissensum se encuentra establecido en las páginas 33 a la 32. Las líneas jurisprudenciales. Con respecto a las líneas jurisprudenciales, el punto arquimédico es la sentencia 21, 26, 19P, 24, porque esta es la sentencia que fue usada hipotéticamente como base para poder analizar las demás sentencias. La fundadora es la 1067, 17EP20, porque esta sentencia establece un precedente estricto con respecto a la desvinculación de un puesto de trabajo con referencia al cuidado de una persona con una enfermedad catastrófica. La consolidadora es la 109520 EP22. Esta línea jurisprudencial conciliadora es la que establece un punto crítico y consolida las demás líneas jurisprudenciales, donde en este caso de estudio el caso de un servidor público con una enfermedad catastrófica y la discapacidad que fue separada de su puesto de trabajo. Las estrategias para el señor Juan Pérez. Una vez hechas las averiguaciones previas de varias citas jurisprudenciales, es posible establecer una estrategia para el señor Juan Pérez, donde ésta estaría basada en buscar la estabilidad laboral por un caso de enfermedad catastrófica, estableciendo que el señor Juan Pérez, al llevar trabajando más de 8 años como asistente administrativo en el gobierno autónomo descentralizado municipal de San Miguel, no pueden despedirlo por una enfermedad catastrófica como es la leucemia. Enfermedad que fue detectada de forma fortuita y le imposibilita hacer ciertos tipos de actividades en el trabajo, ya que esta enfermedad desgasta lentamente a la persona, físicamente e intelectualmente. Un punto para que entender es que la ley ecuatoriana protege especialmente a los trabajadores que sufren enfermedades graves, consideradas catastróficas, otorgándole la estabilidad laboral para los servidores públicos con discapacidad o enfermedades catastróficas. Aunque la leucemia no se encuentre en este tipo de lista, es una enfermedad grave oncológica y de tratamiento complejo, que mediante un informe médico se puede dar a conocer y ser reconocida, permitiéndole así al señor Juan Pérez acceder a este tipo de efectos laborales. Por lo siguiente, el gobierno autónomo descentralizado municipal de San Miguel no podía terminar de forma fortuita el trabajo del señor Juan Miguel, y menos por la causa de ineficiencia laboral. Hasta aquí llegó mi exposición. Gracias.